¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver? Sí, licenciado. Ya. A este esquema, sí, a este esquema le voy a completar, por favor, para que tengamos claros el tema de el modelo de gestión para organizaciones públicas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a decir todos los sistemas, ¿está bien? Creo que eso es suficiente. Vamos a poner un colorcito, digamos así, y lo vamos a relacionar, ¿ya? Listo. Este colorcito nos va a identificar a los diferentes sistemas que este modelo tiene para organizaciones públicas, ¿ya? Entonces, de esta forma, en la parte pública existe una herramienta importante para poder gestionar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a decir SPO. Voy a detallar todos los sistemas. SP, sistema de presupuesto. SOA, sistema de organización administrativa. SAP, sistema de administración. SAPS, sistema de administración de bienes y servicios. ST, sistema de tesorería. SCP, sistema de crédito público. SCC, sistema de contabilidad integrada, SCI, perdón, y el sistema de control gubernamental. Ya, todo esto conforma el modelo de gestión. Ahora, donde lo incorporamos, vamos posicionando ya. Aquí en la planificación, pues vamos a tener al sistema de planificación integral del Estado, ¿sí? Voy a incorporar más espacio. Ahí, ya. En la planificación operativa, vamos a tenerla ahí, poner SPO. Y también la planificación financiera. Aquí está. Juntas, ¿ya? La parte organizativa, la organización de la estructura, etcétera. Ahí, con el SOA. La parte de gestión de recursos humanos, talento humano, va a estar ahí. ¿Sí? La gestión de bienes y servicios. Ahí se acomoda. La gestión de pago a través de la tesorería. Ahí. La gestión de crédito. Ahí tenemos. La gestión financiera de registro, que es contabilidad integrada. Va a estar ahí. También. Y finalmente el crédito, perdón, el sistema de control gubernamental. Acá tenemos, ¿no? Listo. Así quedaría nuestro cuadrito de manera definitiva. ¿Ya? A ver, esta actividad se ha comprendido, jóvenes.
Esto para quienes están trabajando principalmente organizaciones públicas. ¿Ya? ¿Quedó claro, jóvenes? El modelo de gestión pública incorporado al modelo institucional. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Ahora sí, podemos entrar al tema 2, ¿ya? Entonces, para el tema 2 vamos a ponerle un título, ¿sí? Este tema 2 va a estar más orientado a la parte práctica, ¿sí? De evaluación, ¿ya? Entonces, vamos a poner como título técnicas técnicas y herramientas de evaluación de organizaciones, ¿ya? Entonces, vamos a poner como punto 1, introducción. Punto número 2, conceptos. Vamos a conceptualizar. 3, características. ¿Ya? Cuarto punto, vamos a utilizar marco normativo. ¿Ya? Y empezamos con las técnicas. ¿Ya? Entonces vamos a primero la técnica del FODA, la técnica de Porter. Vamos a llevar también la técnica Pestela. 8, un segundito, por favor, voy a dejar de compartir. A ver, vean qué otras técnicas podemos llevar. En otras materias también ustedes han visto, ¿no ve? ¿Qué otras técnicas vieron? A ver. Sí, podemos ver también cuadro de mando integral. Ya, es una técnica clásica. Muchas de estas son clásicas, ¿no? Y se han quedado en el tiempo. Así que no son novedosas, pero son verdaderamente herramientas, ¿ya? Técnica, entonces hicimos cuadro de mando integral. ¿Está bien? Y también vamos a ver de Canvas. ¿Listo? ¿Ya? Y en todos los casos vamos a hacer la aplicación práctica. Aplicación práctica. Entonces, como verán, es más concreto, más dirigido, direccionado a lo que es la evaluación de riesgos. En todos estos casos vamos a identificar justamente en las características que estas técnicas tienen por objeto identificar los riesgos. ¿Ya? Bien, empezamos entonces con la introducción. ¿Ya? Y si vemos alguna otra técnica importante, también la vamos a presentar. Empezamos entonces. Introducción. ¿Ya? Aquí está nuestra organización, el ente, la entidad, ¿ya? Cualquiera fuera su naturaleza, pero a la vez esta naturaleza va a importar al momento de aplicar la técnica. ¿Por qué va a importar? Sencillamente porque la naturaleza nos va a orientar cuál de estas técnicas u otras es la más pertinente. Entonces, esta naturaleza nos va a dar la pertinencia de uso de una determinada técnica. Hay algunas que son muy
están muy ligadas a la naturaleza. Otras las podemos manejar de manera indistinta. Por ejemplo, hacer un análisis FODA nos ayuda en cualquier escenario, circunstancia, o cual fuera la naturaleza de la organización. Pero en otros, como Porter, por ejemplo, están orientadas más a un análisis de carácter externo para organizaciones que lidian con competidores, que lidian con eh, productos sustitutos, etcétera. Entonces está orientado más al ámbito empresarial, ¿no? Pero donde hay monopolio o donde las competencias están bien definidas, nos ayuda, pero no tiene un impacto, un efecto especial, ¿ya? Bien, en esa lógica lo que vamos a eh, evaluar, o sea, vamos a aplicar esta, a esta organización, justamente son estas técnicas. Entonces, aquí en el centro van a estar nuestra organización con su estructura, ¿sí? Que ya lo tenemos ahí. Pues esta nuestra pequeña estructura es la que va a ser objeto de esa evaluación, ¿ya? Eh, ¿Qué elementos tenemos que considerar en esta evaluación? Porque aquí en el centro va a estar la evaluación. A ver, evaluación versus técnicas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la naturaleza interna, ¿no? Todo esto nos lleva a lo interno. Aquí vamos a tener un primer análisis interno, ¿sí? Cualquiera de las técnicas siempre tiene esa identificación, análisis interno. Todo lo que está ahí dentro de la organización, dentro del espacio, la estructura, va a estar en relación a ese concepto, análisis interno. Y por fuera, análisis externo. ¿Ya? ¿Qué elementos tenemos que considerar dentro del análisis interno y dentro del análisis externo? No hay unos parámetros, ya no hay unos formatos. El único que tal vez nos da una orientación en esa lógica es la técnica PESTEL o PESTELA, que nos dice que tenemos que evaluar a las organizaciones en base a criterios de políticas, en base a factores como el político, el económico, el social. Ese es un punto de inicio, pero no necesariamente son los únicos, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir, lo voy a subir esto un poco acá, y vamos a identificar cuáles serían esos factores que nos ayudarían a evaluar a una organización. ¿Ya? Entonces voy a tomar algunos y vamos a ir explicando para que más adelante nos ayude. El factor político, ¿ya? Tan importante para las organizaciones privadas, públicas, sin fines de lucro. ¿Ya? Hoy, más que nunca, podemos ver esa importancia. ¿Qué caracteriza a este factor político? ¿Sí? ¿Qué caracteriza? ¿Cuál es uno de los principales efectos? ¿No? Sus consecuencias de una mala gestión del ámbito político nos puede llevar a estados de inestabilidad y de todo tipo, ¿no? De inestabilidad económica, inestabilidad social, inestabilidad legal, etc. Un primer componente externo siempre va a ser político, ¿ya? ¿Dónde es el espacio en que se define estos aspectos políticos? Y no solamente en Bolivia, sino en cualquier país, en cualquier estado, son justamente en las asambleas legislativas. ¿Y por qué? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Por qué? Y todos tenemos que estar atentos. Toda la economía, todos los actores
de las organizaciones. ¿Por qué? A ver, voy a preguntar aquí si quieren participan, vamos a ir anotando. A ver, Alan, Licenciado, no, adelante, a ver, quiere yo participar. digo que es parte porque ya es una pieza fundamental, ya que es de sentido común, que si no posee eso, directamente no tendría sentido o no se sabría cómo funciona la entidad. Eso es mi opinión. Ya. Palanoca Castro Miriam, ¿está? Miriam, Licenciado, buenos días. buenos ¿Me días. escucha? Sí, sí, escuchamos. ¿Por qué el componente Ah, político, el factor político, puede incidir en las organizaciones? porque la empresa no va a poder desempeñar su actividad de manera normal. La parte política en ocasiones puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en la situación que estamos en Bolivia, el factor político está influyendo mucho en las empresas, está impidiendo el desarrollo normal de sus actividades, tanto públicas y privadas, y eso puede, en este caso, ¿no?, incidir en que puedan ellos pensar irse, invertir en Santa Cruz y dejar el Departamento de La Paz. Correcto. Entonces, no solo criterios, sino también puede incurrir también al desempleo, al cierre. Y así. Entonces, de manera podría ser que el gobierno pudiese implementar objetivos necesarios como lo está haciendo también Bolivia, Javier Milei, Ya, la anuncio se está de perdiendo su voz. Se está perdiendo. A ver, vamos a resumir lo que usted dice, ¿ya? Evidentemente es un factor determinante para la gestión de cualquier organización dentro de un país. La pregunta iba un poco orientada a algo más específico. ¿Cuál es el y- de la Asamblea Legislativa y ¿sí? por qué ese rol es relevante e importante? Adelante, participen. Licenciado, buenos días. Adelante. Eh, Adelante. es que sabemos que puede influir más que todo en las empresas por las leyes laborales que tiene, por las fiscales o medioambientales que se les puede dar a las empresas, licenciado. Normalmente siempre están reguladas las empresas en este aspecto y no pueden incumplirlas. Sabemos que también con el tema tributario, ¿no? Las Ya, las resoluciones normativas que les dan, entonces tienen que cumplirlas porque si no, entonces se les puede sancionar a las propias empresas si no cumplen en este aspecto legislativo, licenciado, o es lo que yo ya. puedo. A ver, todavía no, ya, vale la opinión, pero todavía no me están. ¿Por qué ese espacio es determinante? Adelante, Nayeli. Licenciado, ¿se escucha? Sí, sí, escuchamos. Es importante esta asamblea legislativa ya que depende de esto existen, o sea, se puede cambiar las leyes, derogar leyes, fiscalizar el gobierno y todo aquello, y eso influiría más o menos a una organización ya que puede cambiar estas leyes en las cuales están basadas estas organizaciones. Ya, tibio, tibio. Ya, ¿alguien más quiere participar? A ver, ¿por qué es importante en el componente político esta instancia como es la Asamblea Legislativa? Esa es la pregunta. ¿Nadie más? Ya, respondo yo. Es importante la Asamblea Legislativa, o sea, aquí lo hemos puesto en un sentido plural, porque en estas asambleas es donde se constituye en el espacio que reúne a los distintos actores y sectores de la sociedad, ¿ya? En ese espacio están, en el caso boliviano, mineros, están representados los propios agricultores, la propia parte empresarial, ¿sí? Los sectores como por ejemplo en la agroindustria, etcétera.
Entonces, en ese espacio político es donde se reúnen y donde se debaten. Lo que no ha entendido todavía nuestra Asamblea Legislativa es que es esta instancia la que debe liderar la solución a través de propuestas de los diferentes de las diferentes necesidades que tiene la sociedad en relación a su sector. Ustedes hoy ven, por ejemplo, diferentes movilizaciones, cada una, no vamos a entrar al componente ya político mismo de debate, cada uno pero persigue un propósito. Los maestros querían aumento salarial, los mineros quieren, por ejemplo, la dotación de explosivos libre, y así cada sector. La Central Obrera Boliviana pide incremento salarial, otros protestan por el tema del combustible, cada uno con su fundamento y su razón. ¿Dónde debería ser la solución de estos pedidos? ¿Sí? La primera línea tiene que ser la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la realidad vemos que prácticamente esta entidad está nula en su acción en relación a ese su rol. ¿Sí? Por eso es importante esta entidad, porque tiene sus representantes y es la que lleva la voz, son los que llevan la voz ante ese espacio. Y también es importante porque una vez que atienden esas necesidades, lo plasman en soluciones. Entonces, esas soluciones, esa cobertura de la necesidad se expresa en la emisión de leyes. Y como ustedes han dicho, estas leyes ya tienen un impacto porque tienen un efecto vinculante a las actividades económicas de los distintos sectores. Entonces, por esas dos razones, la Asamblea Legislativa es importante en este factor político. ¿Ya? Entonces ya estamos analizando un primer elemento que cualquier empresa o entidad tiene que estar atenta, ¿no? Atenta. A la vez, este espacio político también tiene que ser puesto en operación por órgano ejecutivo. Órgano ejecutivo. Y en el órgano ejecutivo, su representante máximo es nuestro presidente. ¿Ve? Nuestro presidente. Entonces, el presidente del Estado tiene que operativizar, ¿sí?, las decisiones políticas, vamos a decir así, a través de emisión de normas. ¿Qué normas son? La emisión de decretos supremos, ¿ya? Así se mueve. Entonces, ¿qué hemos estado viendo ya en la realidad? Que esto no está funcionando de esta forma. Entonces, alguien se está apresurando a emitir decretos, ¿sí?, sin lograr ese consenso, porque no tienen los mecanismos de consenso. Por tanto, la emisión de estos decretos, ¿sí?, se ha ido generando sin tener esa aceptación de los diferentes sectores, de los diferentes interesados. Y eso es lo que reclama la población, ¿no? Cuando el mecanismo correcto y adecuado es primero debatir, discutir en esta instancia y al final que salga algo consensuado. Y ese algo es una ley. ¿Sabe? Así debería funcionar. Y este es el pedido, uno de los pedidos más importantes y de fondo de la gestión actual en nuestro país. Entonces, así debería funcionar y no está operando de esta forma. ¿Ya? A ver, ¿algún comentario del componente político? ¿Alguien quiere incorporar algo más? A ver, Ana María,
¿Quiere añadir algo más? Ana María. Jóvenes, este tema es de mucho conversatorio, ¿ya? Les repito, no hay parámetros, no hay unas guías, no. La metodología inclusive en muchos casos es muy abierta y hay que ir trabajando de acuerdo a criterio y sentido común. Andy Rivera. Andy. Acá estoy, licenciado. A ver. A ver, Lice, creo que así haciendo un análisis bien profundo, en Bolivia, claro, es ideal como vamos hablando, ¿no? Pero en Bolivia creo que nos falta mucho el ámbito de que podamos escoger buenos representantes, porque la Cámara de Diputados y Senadores son representantes que tenemos de cada departamento, cada municipio y provincia, ¿verdad? Y creo que a veces, no es decir o manchar la reputación, ¿no? Pero creo que a veces uno va buscando sus propios intereses más que buscando un beneficio común o propio. Y ahí se ve, pues, o se demuestra cuando se aprueban leyes, cuando se aprueban decretos, que últimamente son más que todo decretos. Y claro, pues desanima un poco, a veces te hace pensar en, hemos escogido mal, había que escoger mejor. Punto de vista. Así es, definitivamente, lamentablemente esa es la situación, pero nunca podemos perder la esperanza, ¿no? Las organizaciones siempre tenemos que pensar de manera positiva, que algún rato esta situación tiene que cambiar, ¿ya? Estos espacios de disputa no solamente se dan en Bolivia, por si acaso, ¿ya? Pero en otros países se da el mismo debate, pero tiene un carácter más técnico, más moderado, más diplomático y orientado al debate. Algún rato esperemos que en nuestro país ocurra eso. Y para eso es importante que la educación, la formación. Sería interesante que en estos espacios, ¿no?, de la asamblea, ¿sí?, tengamos a personas altamente capacitadas, ¿no?, con perfiles, ¿sí? Aquí es importante la capacitación, la experiencia, la formación, ¿sí?, académica y otros, que podría coadyuvar de manera muy significativa para que el aporte que hagan estos actores sea realmente de impacto, ¿no? Entonces, hacia adelante tenemos que transitar y justamente son sus generaciones, quizás las nuestras ya están cerrando, ya no es tan viable en el momento, pero tenemos la esperanza de que hacia adelante esto pueda mejorar, ¿no? Que este componente político cada vez sea diferente. Se ha visto, ¿no?, de los distintos sectores, inclusive campesinos, que tienen gente con mucha visión, ¿no? Pero les está faltando tal vez capacitación, más formación. Y en el tiempo esperemos que esto mejore, ¿ya? Ahora, vemos cuáles son los riesgos que van generando. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de ver en qué nos afecta como organizaciones, como empresas, ¿ya? A ver, un ejercicio de una evaluación, ¿ya? Y vamos a tratar de precisar algunos riesgos que se van generando en relación a nuestras actividades, ¿ya? Yo voy a empezar por citar algunas, ¿está bien? Y lo podemos calificar ya esto como una amenaza, ¿no? Porque viene de afuera, ¿ya? A ver, una primera amenaza en relación a este componente político es, por ejemplo, la emisión de normas que no guarden relación con la realidad económica, ¿ya? A ver, un ejemplo. Lo vamos a anotar primero, ¿ya? Emisión de normas sin debate, ¿ya?, ni consenso, ¿ya?
consenso. ¿Está bien? Ejemplos, tenemos varios. A ver, si ustedes, unas normas que se han emitido y que no han tenido la aceptación de la población y por ende de las empresas. A ver, ¿recuerdan? Está en nuestra memoria ahí fresca. ¿Qué dicen? Licenciado, un compañero levantó la mano. Ya, adelante. Adelante. Buenos días, licenciado. Bueno, en el decreto 5503, el que se abrogó, estaba un proyecto que se llamaba Régimen 7. Este régimen quería unificar al régimen simplificado y a los que ganaban menos de 400,000 bolivianos y cobrarles el 5% de ingresos brutos. Pero Ya, también estaba en una ley, pero como propuesta, como un proyecto, por así decirlo, y eso no ya, ha sido ya, aceptado por la gente. perfecto. Ya, entonces, los mecanismos internos de la Asamblea Legislativa frenaron ese tema, ¿ya? Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque frenaron antes de que genere un efecto. Pero otras normas ya fueron emitidas, ¿no ven? Ya fueron emitidas. Y eso ha generado molestia a la población. Entonces, de esos casos, a ver, eh, hay otros participantes quienes quieren, Elvis Gonzalo, adelante. Ya participé, licenciado. Ay, 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 ay. Habían ahí un par más. ¿Alguien levante la mano? Licenciado, sería aumento de sueldos en tiempo de inflación. El compañero Rimber Abel ha dicho eso en el chat. Ay, 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 ya. Ya. Sí, pero eso es más como una, digamos, como una acción necesaria, ¿no? Pero ha habido pues normas jóvenes que han sido abrogadas. ¿Cuáles han sido esas normas abrogadas? La ley 1720. Ya la última, ¿no? Pero anteriores y que tenían un carácter económico muy fuerte. ¿Cuáles? ¿Qué decretos? Busquen pues en internet. Pregunten a inteligencia artificial que ha generado bastante polémica. Podría ser el decreto 5516. Ya, ahí está. ¿Qué orientación tenía ese decreto? A ver, ¿por qué fue rechazado? ¿Qué tenía? ¿Qué perseguía ese decreto supremo? ¿Se acuerdan? Principalmente era para la eliminación de la subvención, pero tenía otros aspectos más, pero el que más ha resaltado, por así decirlo, era ese aspecto. Ya, miren, aquí están viendo ustedes este decreto supremo. ¿Sí? Este decreto supremo, firmado así por todos los, tenía 28 artículos, ¿ya? 28 artículos que algunos sí eran importantes, pero el momento que que empezaron a combinar o a mezclar con otros temas que no estaban en una aceptación, entonces fue rechazado, ¿no ves? Miren, aquí por ejemplo incorporaban el tema de la modificación del arancel cero, ¿no? O sea, siendo principalmente a la importación de productos sin este gravamen, y así. Entonces, uno de los riesgos altos que se corre y es una amenaza es que cuando el componente político no está preparado, no tiene la suficiente experiencia, puede emitir normas afectando a las empresas, a las organizaciones. Y como este tenemos muchísimos ejemplos, ¿ya? Por último,
la famosa ley, el famoso decreto supremo 10, bueno, en realidad en este caso es una ley, esta ley de tierras, ¿ya? Pues sean decretos o sean leyes no consensuadas, va a generar un impacto, ¿ya? Y en algunos sectores esto es mucho más sensible, ¿sí? Mucho más sensible y tiene una afectación directa. Por eso es el primer componente de evaluación. ¿Está bien? Factores políticos. Bien, esto entonces como amenaza. ¿En qué casos podemos, y así podemos citar otros más, ¿no ve? ¿En qué casos puede ser una oportunidad? A ver, señálenme un ejemplo de oportunidad. Siempre en el plano empresarial, ¿no? De nuestro tema. Sabemos que hay otros puntos que son más genéricos o que van en beneficio tal vez de la población directa. Pero aquí estamos en relación a organizaciones. A ver, de una oportunidad. Vamos, jóvenes, tienen que desarrollar el criterio. A ver, voy a ir preguntando, porque esto no tiene sentido que solamente yo les transmita. Licenciado, A ver, podrían ser tal vez los incentivos de manera tributaria, la reducción de tributos. eso, por ejemplo. Eso es una oportunidad, ¿ya? Justamente el punto que veíamos hace rato. Para muchas empresas, el arancel cero ha sido una oportunidad y lo han aprovechado. Entonces, no todo es negativo, ¿ya? Esté pensado bien o no pensado, pero tiene un efecto. Entonces, aquí podemos decir, como ejemplo, ¿no? ¿Sí? Los incentivos. Otro, ¿no? Como parte de estos incentivos, por ejemplo, está preparándose un plan de perdón tributario. ¿Se han enterado? Sí, licenciado. Ya está en puertas. ¿Qué efecto puede tener esto? Muy significativo. Hay empresas que deben, o sea, cuentas millonarias en tema tributario. Y seguramente va a ser un alivio para estas empresas, para estas organizaciones. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene eso? Del factor político. Pues podemos tener amenazas, podemos tener oportunidades. ¿Ya? De la misma forma, otros, ¿sí? La política arancelaria es importante porque hay organizaciones que trabajan de manera muy importante con otros países a través de importaciones o exportaciones. Entonces, el relacionamiento entre países se da a través de la política arancelaria. Unos países proponen incrementar aranceles o bajar en relación con otro país para beneficio mutuo. Entonces, tienen que estar atentos a esa información. Una empresa que no esté atento a este tema, pues va a perder oportunidades, ¿sí? O a la vez se va a activar un riesgo por amenaza. ¿Está bien? Pues esto no es simplemente texto, esto es de realidad. ¿Está bien? Por eso que en las organizaciones se generan espacios tienen información de primera mano o información actualizada. ¿Ya? Y los que no lo hacen, pues sencillamente van a sufrir los efectos. ¿Está bien? De esa forma se hace el análisis para cada uno de estos elementos en relación a nuestra organización. ¿Ya? Uno más, para que quede claro. Licenciado, sería el reto de la ley que sería el impuesto a las grandes fortunas. También, imagínense, ¿ya? Eso, por ejemplo, si bien es a título personal, porque estamos hablando de que se graba el hecho generador, lo que se graba es a las personas, no a las empresas,
Sin embargo, esto tiene un efecto significativo en los socios de empresas estratégicas que puedan estar en nuestro país. Entonces, ustedes saben que los socios son la base y el fundamento para el desarrollo de las empresas privadas. Y es cierto, ¿no? Alguien que, por ejemplo, le hostigan con su riqueza, pues sencillamente va a decidir llevar su capital a otro lugar, ¿no? A otro país. En cambio, aquel empresario que se siente cómodo, ya no vamos a decir que va a ser una explotación de esa su condición, pero que se siente cómodo, entonces va a preferir quedarse en Bolivia y estabilizarse y traer su capital. Entonces tiene que haber un equilibrio, tampoco el otro extremo, ¿no? De que le demos todas las comodidades a este sector, ¿no? Importante de la economía y que pueda aprovecharse de esa su condición. ¿Está bien? Entonces un Estado tiene que tener sus puntos de regulación, así como se le está dando la preferencia de poder incentivar a través de esta decisión, pero también tiene que haber límites de control, ¿ya? Y eso no se ha percibido en este tema, simplemente ha habido una eliminación directa, ¿sí? Y por eso, si bien al mundo empresarial ha favorecido, ¿sí? Pero no se ha visto, por lo menos no hay información directa de cuáles han sido los efectos, ¿no? de esa eliminación de este impuesto. Alguien que podría explicar y decir, fruto de la eliminación de este impuesto, se ha generado nuevos capitales por un importe de, etc. Aunque es una información, pero muy esporádica. Entonces, esos mecanismos tendría que tener el Estado bajo ciertas condiciones. Es decir, a ver, eliminamos el impuesto, pero ¿cuál es su propuesta? ¿Cuánto de su capital usted va a reinvertir en nuestro país? Pero de manera efectiva, ¿no? ¿Y en qué empresas? Entonces, esos mecanismos de control están faltando, ¿ya? A ver, vamos uno más para hacer este punto a lo económico, el otro factor, ¿ya? Este es el político, ¿ya? Vamos ahora a uno más directo, como es el económico. Ojo, estamos analizando de manera general, ¿no? En su conjunto económico, ¿ya? A ver, ¿cómo podríamos evaluar el componente político desde el plano de las organizaciones, ¿sí? Y calificar su amenaza y oportunidad. A ver, vamos a invertir ahora. Vamos a ver primero la oportunidad. A ver, su mirada, nuevamente, tiene que ser amplia, ¿ya? No solamente privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un Estado solo para la parte privada, ni un Estado solo para la parte pública, o para las organizaciones sin fines de lucro. No. El Estado es único, y este factor externo está asociado al Estado, principalmente. Lo político que hemos visto. La Asamblea Legislativa forma parte de la estructura del Estado, es un órgano independiente. Y en lo económico, de la misma forma, ¿ya? Entonces, abramos nuestra mirada, no solamente a organizaciones privadas. Nuestros ejemplos han estado para esta primera parte un poco orientado a la parte privada, pero ahora este económico ya nos apunta definitivamente a diversificar nuestra percepción. A ver, ¿cuál sería una oportunidad, por ejemplo, ya para un ente público? Empezamos por la casa. Ente público. ¿Cuál sería su oportunidad? A ver, piensen. Una necesidad. Ya, algo pero más articulado.
qué necesidad o cómo se vincula esa necesidad con lo económico. Por ejemplo, en este caso, el servicio de transporte de mi teleférico. Ya, ok. Entonces, pero tiene que venir del Estado. En cambio, esa necesidad viene más de la población directa. O sea, la gente ha decidido tomar el servicio de transporte por cable como un tipo de transporte más efectivo. Peor en la situación en la que estamos, de tanto conflicto por bloqueos. Pero que venga de la estructura del gobierno, a ver. Ese punto, por ejemplo, sería importante tomarlo en lo social, ¿no ve? En lo social. Pero en lo económico. Algo que tengo que aclararles es que cada factor no puede invadir a otro. Sí puede haber una relación y ahí hay que tener mucho cuidado de marcar territorio, ¿no ve? No podemos invadir, ¿sí? Cada factor es un mundo. Entonces ahí está el éxito, porque el momento que empezamos a, digamos, perder el control de qué significa cada factor o qué implica, entonces ahí nos vamos a perder. Entonces, pero a veces hay líneas muy finas, ¿no? Tampoco es sencillo, pero en esas líneas justamente está el éxito de la aplicación de estas técnicas de evaluación, ¿ya? A ver, yo les digo una oportunidad para las organizaciones públicas es, por ejemplo, la mejora en la recaudación tributaria. ¿Sí? Pues cuando salen anuncios por ejemplo, de un incremento en la recaudación tributaria, ¿viene a ser una oportunidad o no para los entes públicos? Digamos, para nuestro ejemplo, nuestra universidad, que no es empresa, pero está ahí, es una entidad pública. Si estuviéramos analizando, estuviéramos evaluando a esta nuestra entidad, ¿sí? Un anuncio de que ha mejorado o está mejorando la recaudación tributaria, ¿es una oportunidad o no? Sí, licenciado. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque podemos imaginarnos si hemos recibido en una gestión anterior, no sé, bolivianos 1 millón, con esta perspectiva de mejora de recaudación tributaria, ¿no? Podemos recibir más y eso nos lleva a pensar en nuevos planes, pensar en ampliar, pensar en recibir a más estudiantes, añadir carreras, no sé, tantas cosas. Entonces, eso viene a ser una oportunidad. ¿Ve? Al contrario, de esto mismo, una amenaza, de este mismo punto. ¿Cuál sería la amenaza? En vez de ser una mejora, una disminución. Recaudación tributaria. ¿Está bien? Así. A ver. Esto sí se constituye como una amenaza. ¿Por qué? Porque pensamos ya todo lo contrario, ¿no? Tenemos que recibir personal, tenemos que tal vez recibir menos estudiantes, habrá que pensar en hacer muchas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, este modelito y a la vez nos lleva a cambios, ¿no? Y de las últimas decisiones de nuestra universidad, por ejemplo, está orientado a generar nuevos ingresos a través de emprendimientos. Ya, por ejemplo, los institutos de investigación en la universidad y no solamente en nuestro departamento, en nuestra Universidad Mayor de San Andrés, sino en otras universidades, van a estar orientados a que los centros de investigación
generen ingresos, vendan servicios. Solo así van a poder justificar su presencia y sus operaciones. ¿Ya? A ver, ustedes ahora trabajen en una organización no gubernamental, que puede ser una oportunidad, aquí, ONG, ¿ya? Una organización no gubernamental, que puede ser una oportunidad en lo económico para una organización no gubernamental. Que el licenciado podría ser captar tal vez mayores donaciones o en este caso donantes. Claro, el Estado puede captar, pero para sí, ¿no ve? Ahí entraría, por ejemplo, eh, mm, relacionamientos, ¿no? A través de la universidad, digamos, ¿no? La universidad capta donaciones de organismos o países internacionales. Pero estamos hablando del ejemplo de una organización no gubernamental, ¿sí? Que tenga una oportunidad a través de acciones económicas del Estado. A ver. ¿Por qué en el último tiempo las organizaciones no gubernamentales han perdido presencia en general en nuestro país? ¿Por qué? Les han limitado, por ejemplo, ¿ya? Les han limitado constituirse. Cada vez se ha hecho más difícil constituir una organización no gubernamental. Le han puesto muchas barreras, ¿ya? Segundo, han empezado a pretender fiscalizar esos recursos de manera directa, interfiriendo la relación directa entre organizaciones no gubernamentales y estos organismos internacionales. ¿Ya? Entonces, eso sería una amenaza. Al contrario, una oportunidad puede ser, por ejemplo, ya la suscripción de convenios o acuerdos internacionales. ¿Sí? Suscripción de convenios o acuerdos internacionales. Pero no de manera directa, sino dando la oportunidad para que estos países u organismos internacionales puedan disponer de recursos para fortalecer organizaciones no gubernamentales. O sea, atraer, ¿no?, estos recursos a través de convenios o acuerdos internacionales. ¿Ok? Y los que se van a ver favorecidos van a ser las organizaciones no gubernamentales. También puede haber, por ejemplo, un cambio, un cambio en las políticas de regulación económica, ¿ya? Dándoles mayor amplitud. Y eso podría originar de que muchos organismos internacionales se animen a traer sus recursos. Porque cuando hay mucha regulación, así como las empresas huyen, también los organismos internacionales prefieren llevar sus recursos a otros países. ¿Ya? Ese sería, por ejemplo, una oportunidad económica para organizaciones no gubernamentales. Para privados, a ver, empresas privadas. Aquí nos abrimos un poco. En lo económico, evidentemente el Estado puede, ¿no ve? Puede ser un actor importante, pero no solamente el Estado, ¿sí? En lo económico, para empresas privadas, se abre mucho más. Uno, que esté relacionado al Estado,
y otro, ¿ya? Que no sea Estado. Otro no Estado. A ver, evaluemos. ¿Qué puede ser? A ver. Uno donde el Estado, ¿sí?, fije a una política que pueda representar una oportunidad para una empresa privada. Ahora sí tiene que ser más, de manera más directa, ya no tan indirectamente. Políticas de exportación podría ser, licenciado. Ya, tibio, ya estamos apuntando, ya. Aquí ya tiene que ver de manera directa la política de exportación. Pero para que sea efectivo, ¿qué más necesita? O sea, ¿cómo? ¿Cómo favorecería? No solamente es la política, ¿no ve? Sino tiene que ir acompañado de el apoyo en los procesos, en procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya de manera directa puede ser facilitación o abreviación de pasos de exportación, sin romper la línea de calidad, se pueden dar esos espacios, ¿no ve? Eso es un apoyo directo. Se facilita, ¿no?, el trabajo de las empresas que quieran exportar, ¿no? Y coadyuva, de manera que sí es una oportunidad. Otro. Licenciado, el incremento de préstamos, de créditos de fomento para la producción. Ya, perfecto. Entonces ahí viene una política financiera. Dice, los bancos deben apoyar, ¿sí?, deben apoyar a través de créditos, ¿no? Créditos accesibles, fáciles, inmediatos, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Bien. Miren lo que puede hacer el Estado para las distintas instancias, para los distintos actores económicos, porque estos son actores económicos, ¿no? Actores económicos. Entonces, dependiendo en qué lugar nos encontramos, se puede trabajar este tema. Así, ¿ya? Y con las mismas condiciones, ¿no? Estamos hablando aquí, oportunidades del Estado. Ahora, para la parte privada, ¿sí?, hay, o sea, hay una característica, tiene un plus, porque no solamente es el Estado el que pueda generar desde una perspectiva externa la oportunidad, sino es el propio medio, es el propio espacio global que nos ayuda a poder generar una oportunidad. ¿Cuáles serían esas? Licenciado, ¿podrían ser las alianzas económicas? Ya, alianzas económicas. A ver, alianzas, perdón, con otras empresas, perdón. Ya, está bien, alianzas con otras empresas, pero de carácter económico, ¿no ve? Principalmente. Ya, a ver, ¿qué caso podemos poner como ejemplo que haya y que haya generado una oportunidad? A ver. Ahora, no solamente nos referiremos a empresas o a organizaciones bolivianas, también podemos poner ejemplo de organizaciones de otros países. Nuestro tema nos invita a ver organizaciones no solamente a nivel local, sino también a nivel global, ¿no? A ver, ejemplos. Y en nuestra profesión se ha dado. En nuestra profesión se ha dado. De las firmas de auditoría, licenciado, podría ser de Ernst & Young. Así es, muy bien.
hablando de fusiones, ¿verdad? Fusiones. En el ejemplo que da su compañero, ¿no ve? Antes, Price, Waterhouse, no era una sola. Entonces teníamos a Price y por otro lado teníamos a otra empresa que era Coopers, a Lybrand. Pero deciden fusionarse para mejorar su expectativa. Y lo han hecho bien. Y hasta el día de hoy funciona. ¿Sí? Ha habido otro caso de una fusión, pero que no prosperó. ¿Ya? Era la fusión de Ernst & Young con KPMG, pero que no logró consolidarse. Era una oportunidad, pero que no se dio. ¿Sí? Otro ejemplo. Otro ejemplo. Y aquí hay un tema muy importante en el ámbito tributario, no sé si lo vieron. ¿Sí? ¿Vieron precios internacionales en la parte tributaria? ¿Vieron? ¿Qué? Aclaro un poquito más de fusiones. Nuestro ejemplo fue para la profesión, pero sí, a nivel de otros sectores, esto es muy aplicado, muy común. Existen muchas empresas que se han fusionado para mejorar. Por ejemplo, bancos, ¿no ve? En el ámbito financiero se han fusionado bancos, se han fusionado líneas aéreas y así. ¿Está bien? A ver, mientras van buscando qué son precios internacionales, es un segmento muy importante dentro del ámbito tributario que las empresas poco a poco están utilizando cada vez más. Ya ven, mientras van buscando, yo voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo son inversionistas. ¿Ya? Entonces, las empresas privadas están a la casa de inversionistas. Gente que tiene recursos, tiene capitales y a los cuales tiene que seducir para poder tenerlos como socios estratégicos en sus empresas. ¿Ya? Pues aquí cada vez más estos inversionistas, ¿sí? Que serían extranjeros, son abordados por empresarios locales. ¿No? Entonces, para eso es muy importante, ¿sí? Los acuerdos, ¿no? La seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, ¿sí? se la define en función al derecho internacional. ¿Ya? Pues de esta forma también las empresas privadas tienen oportunidades de mejorar su portafolio de inversiones y su capital a través de estos mecanismos. Y así podemos ir mencionando muchas otras más. ¿Ya? A ver, ¿alguien encontró qué son los precios internacionales? Lo hice yo. Ya, a ver, ¿qué dice? ¿Qué vencido? Aquí dice, el precio internacional es el valor monetario asignado a un producto o servicio para su comercialización en el extranjero. A diferencia de los precios locales, este se calcula sumando los costos de fabricación, el margen de rentabilidad y todos los gastos logísticos, transporte, seguros, aduanas, aranceles, hasta llegar al consumidor final en el mercado destino. Ya, ¿alguien más? A ver, ¿qué han Yo averiguado? Los precios internacionales son las cotizaciones globales de materias primas, commodities o activos financieros en los mercados mundiales. Operan como oportunidades de inversión cuando existen desequilibrios o fluctuaciones
entre los mercados, lo que permite a los inversores comprar barato en una región y vender caro en otra, o anticipar tendencias macroeconómicas. Ya, ahí está. Entonces, es una oportunidad este segmento de precios internacionales cuando estamos hablando de empresas que trabajan con importaciones y exportaciones. Por eso que ya desde el plano académico se han incorporado en los programas de maestría y diplomados, por ejemplo, estos conceptos, ¿ya? Es una tendencia muy importante que facilita el comercio internacional. ¿Alguien más quería comentar por ahí? Judith, a ver, ¿qué más tiene? Sí, licenciado. Bien, los precios internacionales son los valores o costos que tienen los productos y servicios en el mercado mundial, es decir, los precios con los que se comercializan entre países. Estos precios se determinan por factores como oferta y demanda mundial, tipo de cambio, producción internacional, conflictos políticos o económicos y mercados internacionales. En los ejemplos si sube el precio internacional del petróleo, aumentan los costos de combustible y transporte, o si sube el precio internacional de minerales, el país puede recibir mayores ingresos por exportaciones. Ya. Entonces, son mecanismos que utilizan las empresas para poder definir precios que puedan ser competitivos a nivel internacional, ¿ya? Entonces, eso también se puede constituir en una oportunidad para hacer negocios, ¿ya? Y una última, también en el tema privado, puede ser, aquí incorporamos, puede ser el funcionamiento de la bolsa de valores, ¿ya? La operación de bolsas de valores. En nuestro país hace años que no podemos desarrollar una bolsa de valores realmente estable, ¿ya? Y por eso muchas empresas no pueden cotizar sus acciones. En cambio, en otros países ya estas instituciones operan de una manera muy importante y ayudan a las empresas a visibilizarse en el ámbito internacional, ¿ya? Vean, entonces, estos aspectos se consideran también oportunidades. Entonces, hay mucha diversidad en cuanto a su evaluación, ¿ya? Eso podemos entender, ¿sí?, de los distintos factores que se van a ir presentando. Esta es una parte introductoria, ¿ya? Pero me ayuda para poder motivarlos en la evaluación. Pues la evaluación es muy amplia. Estamos hablando de un contexto externo, ¿ya? Vamos al análisis interno. ¿Por qué estoy haciendo esta presentación, jóvenes? Porque gran parte de las técnicas de evaluación tienen esta orientación. Siempre estamos, ¿sí?, siempre estamos viendo lo que ocurre en nuestra organización, pero también con hacia afuera. Por eso es importante tenerlo claro, ¿ya? A ver, ahora vamos a los factores internos, análisis interno. ¿Qué aspectos serían importantes considerarlos? A ver. ¿Qué dice? ¿Por cuál partiría? Ya estamos en la casa, adentro de la organización. Ya no le vamos a poner un orden, ya, un orden de prelación. O sea, no es primero un factor y luego viene el resto, no. Esto es muy didáctico, es muy dinámico. Todos son importantes. Obviamente hay algunos prioritarios. A ver, ¿cuál? Le podemos llamar factores o podemos llamarle también regímenes. A ver, ¿qué factores o qué regímenes nos ayudarían a entender a la organización de manera interna? El régimen administrativo. Ya, pero vamos un poquito más, digamos,
siguiendo el método deductivo, de lo general a lo particular. Lo administrativo sí es importante, pero hay otros temas más importantes, ¿no ves? Para darle el realce a la temática. Licenciado, el régimen financiero, quizá. Ya, sí, pero hay otro más importante. ¿El Sí es organizacional, el necesario. régimen productivo? ¿El régimen qué? ¿Productivo, ¿O el factor licenciado? qué? ¿O operacional? También es importante. El organizacional, licenciado. Y ya estamos llegando. Ustedes, o sea, durante todo este tiempo nosotros hemos estado viendo a las organizaciones en toda su dimensión, ¿no ve? Y, a ver, por acá tengo, creo. Sí, esto me ayuda harto. ¿Ya? Aquí tiene un organigrama. Listo. Es decir, estamos evaluando a esta organización. ¿Ya? Puede ser empresa pública o privada, no hay problema. ¿Ya? Ahí, a esta organización. A esta organización estamos evaluando. ¿Ya? Entonces, un primer factor, ¿cuál será? Por ejemplo, ustedes me han dicho el régimen administrativo. Sí, ¿dónde está el régimen administrativo? El régimen administrativo está más o menos por aquí. Otros han dicho el régimen importante, ¿ya? Pero ¿qué es más relevante? Licenciado, ¿puede ser régimen de autoridad o gobernanza interna? Ya. Entonces, aquí aparecen conceptos como, algún rato lo hemos visto, como la gobernanza, ¿ya? Gobernanza. O el otro que también, lo que es el gobierno corporativo. Y esto nos lleva a un factor muy importante como es la estrategia. Entonces, un primer elemento de evaluación tiene que ser lo estratégico, el régimen estratégico, el factor estratégico de las organizaciones, ¿no ves? Porque de ahí partimos y está asociado con las políticas, ¿no ves? Una organización privada, por ejemplo, que defina adecuadamente sus políticas en todo sentido, a nivel superior. Políticas en recursos humanos, políticas de organización, políticas de políticas de económicas y otras, ¿no? Pues eso es lo más importante dentro de una organización. Y a partir de eso ya se van construyendo el resto de factores. ¿Está bien? Entonces aquí podríamos incorporar, ¿sí?, el factor de corporativo. Ojo, gobierno corporativo no solamente está dirigida a organizaciones grandes, no. También las medianas y otras pequeñas pueden asociar este concepto. ¿Cuál es la característica del gobierno corporativo? ¿Sí? Es que veamos a la organización como un todo. Utiliza la teoría holística. ¿Qué significa eso? A ver, alguien que dice qué es la teoría holística. ¿Qué es la teoría holística? Licenciado, A ver. me sale que la teoría holística es un enfoque que analiza a una organización como un sistema completo e interconectado, no como partes aisladas. Eso me sale, licenciado. Así es, ¿ya? ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué más dice la teoría holística? Yo, licenciado. A ver. Dice que la teoría holística es la que estudia los sistemas como totalidades integradas que no pueden reducirse solo a la suma de sus partes. Correcto, ¿ya? Entonces, no en contraposición, sino complementariamente a la teoría de sistemas, está la teoría holística que ve al ente como un todo, ¿ya? Es decir, como una corporación. Por eso que las corporaciones
viene, ¿no ve? El concepto de gobierno corporativo, ven a la corporación como un conglomerado de todo. Pues un primer factor de evaluación es el gobierno corporativo, que nos lleva también al concepto de estrategia, ¿ya? Entonces, el factor estratégico es muy importante en las organizaciones, ¿ya? A eso podemos sumarle el otro elemento, si es pública principalmente, a la gobernanza. ¿Sí? ¿Qué es la gobernanza? A ver, revise. ¿Qué es la gobernanza? No es lo mismo, pero se complementa. A ver, ¿y en qué tipo de organizaciones utilizamos principalmente la gobernanza? A ver. Licenciado, a mí me parece lo siguiente. Dice, la gobernanza en las organizaciones es el sistema estructurado mediante el cual la entidad es dirigida, controlada y supervisada. Establece reglas y ¿Ya? procesos Entonces y estamos valores hablando para de lograr su una propósito. condición superior de lo que es la organización, ¿no? Sus sistemas de administrativos. Y una de las cualidades que tiene la gobernanza es que trabaja con el público, es decir, y tiene un contacto, nos ayuda a entender de mejor manera al público o a la sociedad, a quien nos debemos. Entonces ya la organización trabaja no solamente para, o sea, de manera interna, sino tiene que trabajar también en relación a quién va dirigido nuestro producto, nuestro servicio. Por eso que la gobernanza tiene digamos, un plus en lo que se refiere a organizaciones públicas, entes públicos, porque los entes públicos son los que definitivamente tienen una relación más estrecha con la sociedad. A ver, ¿alguien quiere eh, mm, apoyar o quiere mejorar esto que hemos dicho? Chávez Colmena, a ver. Alan. Lo acabo de leer, dice lo que encontré. Ya. Voy a buscar con... Licenciado, A ver. a mí me salió de la gobernanza en una organización pública. Se centra en el interés común, el bienestar social y el uso correcto de los recursos del Estado. Ya. Ve, entonces, la gobernanza desde el plano público tiene una característica muy particular de que lo vincula con la sociedad, ¿no ven? Y al final es eso, ¿sí? Los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores que se han posicionado recientemente, tienen que aplicar esos criterios, ¿no? De gobernanza, gobernar escuchando. Y es una de las cosas que está faltando en este momento que estamos pasando, ¿no? Porque no estamos escuchando. Y de repente hay cosas o sea, hay muchas verdades que nos están queriendo transmitir y no estamos escuchando, ¿ya? Alguien decía, gobernar escuchando al pueblo, pero eso no es simplemente un dicho, sino está sustentado en la teoría administrativa, en la teoría de la gestión, porque estos dos conceptos, gobernanza y gobierno corporativo, forman parte de la teoría de gestión. Y a eso sumamos ya el régimen organizacional, el régimen de la gestión de los recursos humanos, podemos llamarle así, ¿no ve? Gestión de recursos humanos o talento humano, el régimen o la gestión podemos utilizar diferentes categorías, ¿no? En algunos casos podemos decir gestión, podemos decir también régimen económico, por ejemplo, ¿ya? El régimen o la gestión de producción, régimen productivo, y así, ¿ya? Logístico, por ejemplo, la gestión logística, ¿ya? La gestión dependiendo de las organizaciones, porque esto no es un formato, por ejemplo, el régimen comercial, gestión comercial, y así sucesivamente.
Pues son estos parámetros que nos van a ayudar a entender a la organización de cómo está funcionando. ¿Ya? Bien, a ver, hemos hecho la primera parte, introducción. Se ha comprendido en lo que va a consistir la evaluación. Entonces, a este conjunto de elementos le vamos a poner las diferentes técnicas. Y cada técnica tiene su valor agregado, ¿ya? Pero en general, va a tratar de esto. ¿Cómo evaluamos internamente y cómo evaluamos de manera externa? Pero al final, el producto principal de estas evaluaciones va a ser el tema de, ¿sí? Determinación o identificación de riesgos. Eso no tenemos que perder de vista. Identificación de riesgos, jóvenes. ¿Ya? Por eso evaluamos. O sea, no es una evaluación, o sea, ciega, porque sí, porque hay que evaluar. No. Evaluamos porque nos interesan identificar esos riesgos. ¿Qué riesgos existen en la organización? ¿Ya? Y de la mano de esos riesgos, ¿ya? Adelantarnos ¿a qué? A poder mitigarlos. Entonces aquí vamos a decir, frente a la identificación de riesgos, tomar las acciones, ¿no? Acciones. ¿Qué acciones de mejora o corrección se puedan implementar? En eso consiste principalmente, ¿ya? Entonces, evaluación de riesgos, identificación de riesgos y su priorización, porque aquí en el interín, ¿sí? Tenemos que identificar cuál es la prioridad de los riesgos, porque es muy difícil abordar todos los riesgos, ¿sí? Entonces aquí hay una priorización. Tenemos que priorizar esos riesgos, cuáles son los más importantes y trabajarlos, ¿no? Porque hay una priorización. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Y para esa priorización, aquí va a ser necesario, a ver, su calificación. ¿Ya? Calificación. Tenemos que calificar cuánto a nuestro criterio representa ese riesgo. Pues vamos a utilizar técnicas como para decir, ese riesgo tiene una calificación 5, uy, urgente, ¿no ve? Urgente, ¿ya? Si muchos actores hoy, ¿sí? En el medio utilizaran este criterio de sentido común, ¿no? De calificar el riesgo, seguramente que se preocuparían de manera inmediata para resolverlo. ¿Ya? Pero las organizaciones que no utilizan estos criterios están expensas o a expensas de sufrir los efectos, los impactos. Y hoy lo estamos sufriendo, ¿sí? De modo general, alguien no está activando. Y esa activación está generando efectos. ¿Listo? En eso va a consistir la evaluación, estimados jóvenes. ¿Ya? Bien, espero que se haya comprendido, espero que nos ha tomado una clase, pero ya el resto va a ser más operativa, va a ser ya más de aplicación, va a ser más de, hasta podemos decir mecánica, ¿no? Pero de esto vamos a abordar, ¿ya? A ver, alguien que quiera cerrar la clase, alguien que quiera concluir. A ver, Deinar, ¿qué nos puedes decir? Licenciado, en todo lo que hemos visto, entonces, pues, el tema de las empresas, todo lo que hemos ido viendo hasta ahorita, lo que estamos haciendo es evaluar para, como dijo, identificar todos los riesgos que pueda tener esa empresa. Y así nosotros poder dar ciertas acciones o poder hacer que esas acciones puedan surtir efecto en la propia empresa, licenciado. Así es. Tenemos que revisar toda la empresa así bien detalladamente, como los factores que dijo, ¿no? La gobernanza, la organizacional,
la gestión de recursos humanos, y en base a eso calificar a la propia empresa, licenciado. Así es, así es. Ahora, esto obviamente se va a abrir, ¿no? Se va a abrir, es un mundo, pues, ¿no? Pero no puedo hacerlo eso de entrada porque primero estoy aplicando la teoría, o más bien el método deductivo, ¿no ve? Ya con este contexto ya tienen ustedes un panorama, un mapeo general, y el resto ya va a ser más sencillo, ¿no ve? ¿Ya? Giovanna, ¿querías comentar algo? Sí, también, licenciado, quería decir que pudimos ver que las decisiones que se tomen, políticas, económicas, financieras o monetarias, afectan al comportamiento de las organizaciones. Y esas organizaciones pueden ser tanto privadas, públicos, o las organizaciones no gubernamentales. Y bueno, lo que hicimos ahora era una evaluación de una organización con la técnica FODA. Y cuando nosotros ya realizamos esta evaluación, identificamos sus amenazas, las oportunidades, debilidades, y en base a eso podemos tomar acciones de mejora o corrección y, lo más importante, identificar los riesgos que tiene esa organización. Así es. Lo que quiero que desmonten ustedes de su estructura mental es que ¿verdad? ¿No? Con la que hemos podido un poquito explicar las otras también, es que no es un listado de buenas intenciones o un listadito de cosas negativas, ¿no ven? Ese listadito deja de ser productivo cuando se lo ve de esa forma. Entonces, no es como hacer una lista de mercado, ¿no? Decir, no tenemos manuales, no hay reglamentos, el nivel salarial es bajo. No, tiene que estar orientado justamente en un plano de gestión. Entonces, esas debilidades las tenemos que volver, o sea, las tenemos que dejar de ser debilidades y convertirlas en fortalezas. ¿Y cómo lo vamos a convertir en fortaleza? A través de acciones. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ver muchas evaluaciones FODA. ¿En qué se resume? Simplemente es un listado. Y parece un listado de buenas intenciones, ¿no ve? Que no tenemos esto, que nos falta. O en otros casos sí somos, tenemos esta situación económica, etc. No, ahora le vamos a dar un valor agregado de acción, ¿no ve? Si es una debilidad, tenemos que convertirla en una fortaleza. Y si estamos fuertes en algún área, digamos, nuestro fuerte es lo económico, volverlo más fuerte. Entonces, nada se descuida. Tenemos que abordar tanto nuestras debilidades y mejorar nuestras fortalezas, ¿sí? Con una mirada externa. ¿Está bien? Ese tiene que ser el enfoque. Entonces, no sirve, ¿sí?, mantener la idea tradicional de un análisis de evaluación. Ya, repito, no son listaditos. No es un detalle de cosas negativas y positivas. No, esto hay que convertirlo en acción. ¿Ya? Así como hemos criticado, porque hemos hecho una crítica, ¿no? De decir, estamos débiles en esto, no nos va bien. Así también tenemos que tener la capacidad de planear las acciones. Ahora, si somos débiles, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Es como la vida diaria, la vida de ustedes. Si ustedes están mal en la materia, o en cualquier materia, ¿no? Si tuvieron un mal examen, ¿ya? Identifican ese riesgo, ¿no? Y el riesgo es inminente, que pierdan el año. ¿Qué acciones tienen que tomar? A ver, ustedes mismos respóndanse, ¿qué acciones tienen que tomar ante un inminente riesgo de pérdida del año de una materia? ¿Qué acciones tienen que tomar? Jóvenes. A ver, con eso cierro. Verano. Caliza ya, que, ya, lo más cómodo, ¿no? Esperar verano, ¿sí? Va a venir un docente más buenito y los va a aprobar, ¿sí? Puede ser una opción. ¿Pero hay riesgo? ¿Persiste el riesgo o no?
Es difícil. Perder verano, sigue existiendo el riesgo de perder verano. Claro, claro, no, además de que no se abra la materia en verano, ¿no? O venga un docente fuerte en verano. Entonces esa no es una solución. ¿Cuál es la solución? Ponerse las pilas, estudiar, presentar, organizarse mejor, estar en clases, atender, y listo. Esa es la acción. ¿Se dan cuenta? Entonces no es simplemente decir, sí, me va mal, a ver en qué materias estoy mal, de para allá, ¿no ves? ¿Listo? Ya jóvenes, con ese ejemplito muy sencillito y del día a día hemos cerrado esta clase, ¿ya? Espero que les haya servido y no les voy a dar tarea porque la siguiente ya estamos en examen, ¿no ves? ¿Sí? Así es, ¿no? Carlos. Sí, licenciado. Ya. Sí, licenciado. Entonces. Licenciado, ya, una pregunta prepárense sobre el porque- examen. Adelante, adelante, adelante. Licenciado, ¿qué pasa, qué va a pasar qué va a pasar con el examen si todavía siguen con esto de las marchas? ¿El examen virtual o vamos a esperar que sea presencial? No, 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 no. Y hay que dar. Ya yo quiero cumplir porque hay un cronograma. Ya, salvo que exista una disposición de la universidad, digamos que diga, no hay exámenes virtuales, no sé, alguna de esas. Pero entre tanto, la modalidad virtual nos da la oportunidad de desarrollar todas las actividades, ¿no ve? Pasar clases, tomar controles de lectura, hacer ejercicios, dar exámenes, ¿no? Así hemos llevado en pandemia, por ejemplo. Si no hay una disposición expresa en ese sentido, en contrario, entonces suspenderíamos, ¿no? Pero eso ya va a ser tema de política de la universidad, ¿no? O de la propia carrera, pero no creo, ¿ya? Entre tanto, pensemos primero que se va a resolver, ojalá, y estemos dando el examen de manera presencial. Ya saben las reglas, ya saben las condiciones, etcétera, ¿no? Pero si no fuera así, entonces lo damos nomás de manera virtual, para lo cual les voy a pedir que todos preparen sus cámaras, ¿ya? Esa es una condición básica, que estén activados con cámaras, ¿ya? Y olviden la posibilidad de hacer fraude. Eso sí, también lo aclaro, ¿ya? Cuidado, se confíen y digan, como es virtual, trabajo con 2 computadoras, trabajo con dispositivos, etcétera. No, entonces no se aventure, ¿ya? Es más bien tiempo en estar pensando tal vez en hacer esas cosas, utilicen de manera productiva y estudien, ¿ya? Estudien, repasen. Todos los temas los hemos visto desde el plano tanto teórico como práctico, así que sigan esa línea, ¿ya? Nada más jóvenes, ¿listo? Pero tampoco se estresen, aquí no es un tema de final, con esto se acaba, no, con calma, ¿ya? Tenemos todavía muchas actividades que realizar, pero tómenlo con esa seriedad, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Es un primer examen y nada más, ¿ya? Con calma, con paciencia y siempre Dios por delante, ¿ya? Un abracito, jóvenes. Quedamos en eso, ¿ya? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Ya, dígame. Hola, licenciado. Luego, licenciado. Tenía una consulta. Chao, Licenciado, chao. tenía una consulta. Adelante, adelante. Bueno, es respecto a los estudiantes de contabilidad gubernamental y bueno, quería saber si lo puedo Ya. consultar por acá Ya, o escribir. internamente. No, internamente, ya ese es otro tema. Está bien, licenciado, Internamente, por lo ¿ya? veo. Ya, internamente, ya. Listo, jóvenes, un abrazo y se los envío el materialcito que hemos trabajado, ¿ya? Gracias, licenciado. Hasta luego. Licenciado, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Ya, chao, jóvenes. Chao.